invitamos al economista Iván Andrade, él es presidente del banco. Gracias por estar aquí, economista. La primera consulta, y para que los televidentes y oyentes, sobre todo tanto migrante que nos sigue, ¿cómo está la situación de la solvencia, la situación financiera del banco hoy? Está muy bien y muy buenos días, desde luego es un gusto estar con ustedes. Cuando hablamos de índices como tal, el índice de solvencia de Pacífico es más del 13.3% al mes de febrero. Y ese es un índice que está bastante comparable con el estándar internacional. En el estándar internacional, cuando estamos hablando de mercados americanos, europeos, se está hablando de una relación del 14%. Y en el mercado ecuatoriano la norma indica que debería ser por lo menos el 9%. Entonces, en general los bancos, la salud de los bancos es buena, y en el caso nuestro específicamente, como digo, el 13.3%. ¿Y en qué se traduce adicionalmente? Se traduce en que cuando vemos los niveles de liquidez, ¿no es cierto? La institución como tal, de hecho, al mes de febrero cerró con el 30% de liquidez. De tal forma que la disponibilidad, digamos, de recursos está combinada por lo que es fondos disponibles y a su vez también aquellas inversiones de corto plazo. Con ellos lo que se puede atender una base de clientes que son de 2.8 millones de clientes en el banco, de depositantes, y a ellos pues se le brinda diferente tipo de préstamos, que son aquellos, entre otros, los que se han anunciado. Por ejemplo, los nuevos créditos hipotecarios a una tasa de interés del 7,50%. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano para poder acceder a ese crédito? ¿Tiene que tener un bien para hipotecarlo? ¿No es necesario que lo tenga? Todos los etcéteras de las preguntas que le hacen a diario a la gente del banco. Es una combinación de los dos. Esto es, si yo voy a adquirir un bien, entonces me acerco al banco con la información básica mía, ¿no es cierto? Que fundamentalmente va a ser dirigida a cuál es mi capacidad de pago. Esto es siempre en cualquier tipo de crédito. Si me prestan 1,000 o si yo pido 10,000 o 100,000 para una casa, es cuál es mi capacidad de repago. Y esto es lo que presenta la persona cuando va a la institución. Y si es que es un nuevo bien, 20 años plazo, 7,5%, y los montos van desde 150,000 a 500,000. También se puede hacer el cambio de, si yo estoy en una institución bancaria X y quiero tener una mejor tasa, y es posible hacerlo yo, sí me puedo acercar al banco también y se puede hacer esa operación. Y en ella, bueno, la tasa va del 7,5% hasta el 9%. De tal forma que también se puede hacer esta operación crediticia. Claro, economista, se da esto que se llama comúnmente sustitución de crédito, o sea que yo voy a aplicar para una hipoteca, etcétera, pero le debo a la cooperativa X. Si llego a un acuerdo con el banco le paga a la cooperativa y me facilita a mí la vida con un crédito hipotecario. Es una consulta que nos hicieron en el muro. Pero sí, desde luego. Qué interesante. Eso es parte porque acordémonos de que es, digamos que volátil la tasa de interés, ¿no es cierto? Hay épocas en las que la tasa de interés está más alta, hay otras que está más baja. Afortunadamente, digamos ahora, ¿por qué es lo que ha ido a la baja? Porque en realidad el presidente de la República, el año pasado que comenzó a estabilizar la economía del país con el ministro de Finanzas. Allí llegaron una cantidad de recursos extraordinarios al país, y entonces con ellos lo que comienza a pagarse a los GATS, al seguro, y todo eso, liquidez va permeando al sistema financiero. Al ir al sistema financiero aumenta la liquidez, y por eso ustedes han escuchado que los bancos dicen, no, ahora tengo exceso de liquidez y no tengo a quién prestar. Claro. Y es porque es todo estos recursos, parte de restablecer la estabilidad económica, financiera, poco a poco, toma tiempo, pero lo hizo. Por eso es que estos recursos llegaron. El año pasado fueron como 4,000 millones de dólares que le entraron a la economía vía lo que fue los acuerdos de fondo, más el Banco Mundial, BID, etcétera. Todo ello es lo que comienza a traducirse en que hasta mayo los bancos, usted sabe que peleaban todos por cómo captar recursos. Y después comenzó ahora tenemos exceso. Cuando vamos a lo que son las tasas de interés, entonces si yo tomé un crédito hipotecario y estoy pagando de pronto pues el 12%, o el 13%, o lo que habría sido, digamos, la tasa máxima, si pues ahora me puedo cambiar. Claro. En buena hora. Mejoro la capacidad mía, pues, de que el flujo que tenga me permita hacer también otro tipo de inversión. Me pongo como ciudadano y transmitiendo también preguntas que nos hacen. Esa tasa, por ejemplo, del 7,50, pongámoslo como ejemplo, ¿es reajustable con el tiempo?
Sí es reajustable con el tiempo. Los parámetros como para ello van de la línea de lo que es las tasas, digamos, pasivas referenciales que se conocen, ¿no es cierto? Y que se van estableciendo en el tiempo también como un producto que se le puede decir es un commodity, el dinero. ¿A qué me refiero? Mientras más estabilidad existe en el país, mientras tengamos un presidente que está dispuesto realmente a jugársela como lo ha venido haciendo, efectivamente lo que sucede es de que los recursos comienzan a fluir. En un commodity, ¿qué sucede? Si hay más oferta que demanda, ¿qué pasa con el precio? Baja. Entonces, sí es reajustable, pero específicamente en el momento en que tenemos nosotros esa capacidad de seguir produciendo, de generando de empleo, entonces el recurso va a ser mayor y por ende la tasa va a tender a bajar. Entonces, según la situación de la economía del país, o se reajusta para abajo o para arriba. Exactamente. Claro. Exactamente. Y es que esa es la virtud, digamos, de que entonces tengamos esa capacidad de que vayan entrando recursos a la economía. Ahora, hay muchos microemprendedores, pequeños, medianos, empresarios pequeños, medianos también que están buscando un crédito a bajo interés, porque el gran problema que han tenido los emprendedores aquí, los pequeños empresarios, es que las tasas son altas. Mi pregunta es, este programa de nuevos créditos MIPYMES, ¿qué tasa tienen? ¿Cómo se manejan? ¿Qué tiene que hacer un emprendedor, un pequeño empresario que quiera acceder? La tasa de interés va a estar entre el 9% y el 12%, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Cuando la persona, es 9,5%, cuando aquellos que van a tomar el 9,5%, en el mercado la tasa a la que estarían ellos tomando en otras instituciones sería el 16,5%. Así es. Entonces aquí hay una reducción considerable para que sea menos de 2 dígitos. Y aquellos que pagarían 12, hoy en el mercado estarían pagando 22. De tal forma que sí existe una reducción muy grande. Los montos van desde 2.500. ¿Y cómo se lo determina? ¿Dólares hasta cuánto? Hasta 300,000. ¿En qué se refleja? Pequeñas empresas, personas que hayan vendido entre 20,000 y 100,000 dólares el año pasado, pueden acceder a créditos entre 2.500 y 40,000. Aquellos que han vendido entre 100,000 y 300,000 dólares al año pueden acceder a recursos hasta 100,000. Y aquellos que hayan vendido más, pues podrían acceder hasta los 300. Ahora, todo esto, y es muy importante indicar, hay que cuidarle al banco. Y la prudencia en entregar los recursos también viene con cuáles son mis coberturas, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero? Primero, había indicado anteriormente, cualquier crédito, el repago tiene que venir en función de cuál es la fuente de repago y la capacidad de quien toma un crédito, del tipo que fuere. Y es lo primero que una institución bancaria tiene que analizar. No la garantía. La garantía es un complemento. Si es que cuando fuere y ojalá que nunca se tenga que utilizar. De tal manera que, en este caso específicamente, nosotros somos el banco líder en salir con algo que tiene una cobertura de hasta el 75% del Fondo Nacional de Garantía. También puedan aplicar, por ejemplo, emprendimientos nuevos, pequeñas empresas nuevas, con proyectos nuevos, o solamente es para empresas que ya tengan X años en el mercado. Primeramente, el enfoque es aquellas que están en las zonas afectadas. Porque la idea es justamente entrar en una base de clientes. Tenemos potencialmente 10.600 clientes en las zonas afectadas, desde los microempresarios hasta un negocio de más tamaño. Y a ellos, primariamente, digamos, es un enfoque de decir, bueno, ¿con qué solución traemos? Eso no quita el que haya nuevos emprendedores en esas zonas que también puedan hacerlo. ¿Cómo están cuidándose en el banco de que no se filtre dinero de presuntos lavados de activos? ¿Qué controles tienen en el banco? Primeramente es un departamento de compliance, de cumplimiento, que es tremendamente bien estricto, organizado. Y se cumplen no solo las normas, digamos, ecuatorianas, sino también internacionales. Y existe un continuo análisis y estudio, de tal manera que recursos que se depositan, por ejemplo, ¿no es cierto? Es cuántos recursos se depositan y de dónde. Y esto va con nombre y apellido, porque no es que se acepta pues así nada más recursos de depósito. Siempre demanda y requiere una constante inversión en la parte de tecnología para poder prever y detectar
y desde luego pues el denunciar si es que hay movimientos que son extraordinarios. Este seguimiento, de hecho, tengo, digamos, el último informe, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, depositantes con dinero que son billetes de $50 y $100. Entonces, esto viene a personas naturales y personas jurídicas. De tal manera que es un análisis minucioso que se comparte también con las autoridades, porque eso no se puede permitir en ninguna institución. Camila. Economista, muy buenos días. Camila Piedradita le saluda. Quisiera hablar un poco acerca del futuro del banco. En su momento se habló de la posible venta del Banco del Pacífico. Yo quisiera saber cuál es su postura actual sobre este tema. La primera es de que nosotros tenemos que seguir siendo un banco muy solvente, muy líquido y que lleguemos con nuestros productos y servicios a cubrir los segmentos productivos del país, no solamente el segmento de consumo. Y ese es un enfoque primario, porque el otro elemento que usted indica, y al haber estado yo en CFN, pues en ese proceso, ¿no es cierto?, cuando se lo condujo conjuntamente con Roberto de la parte de la venta, se llegó al mercado internacional como con 34 instituciones financieras a nivel internacional, bancos todos, para que participen en el proceso. Ese proceso terminó en un momento determinado y esto no quitó en absoluto que se siga manejando el banco como tiene que manejarse. Mientras mejor está el banco, en su momento, cuando fuere, y si es que esto, decisión de, se atenderá a ello. Hasta tanto, como digo, el enfoque, ¿cuál tiene que ser? Por ejemplo, el 60% del negocio del banco es consumo, tarjeta de crédito. Si vemos cuál es nuestra participación en aquello que es sector productivo, es un porcentaje menor a lo que por el tipo de banco que somos, las capacidades, el porcentaje que tenemos para financiamiento del sector productivo es mucho menor de nuestra participación. Nosotros somos un banco que somos como el 13,5% del sistema bancario nacional. Sin embargo, por ejemplo, en lo que es cartera, en la parte comercial somos el 7,9%. De tal manera que existen estos sectores, sector productivo, corporativo de gran empresa y sector también de pequeña empresa, donde no tenemos una participación. Allí hay 3 instituciones a nivel ecuatoriano que son los que cubren ese segmento productivo. Nosotros sí queremos también el incursionar con más peso en el sector corporativo, empresarial, financiamiento del sector productivo. Bien, con esto concluyo, solamente para que todos entendamos bien. ¿Qué porcentaje de respaldo tienen los bancos en la Reserva Internacional? ¿Es verdad aquello de que ese dinero es plata de los bancos en gran parte, plata de los GATS, etcétera? ¿Qué porcentaje tiene la banca en la Reserva Internacional? En la Reserva Internacional, si hablamos de montos, estamos hablando que nuestro fondo de liquidez, por ejemplo, es más de $4,000 millones, ¿no es cierto? Luego está también el seguro de depósito, fondo de seguro de depósitos, también es más de $4,000 millones. Los recursos del fondo de liquidez son parte de la Reserva Internacional. Correcto. Por otro lado, los bancos también, incluido nuestro banco, bancos que son, digamos, los más grandes en el país, tenemos recursos también, aparte del fondo de liquidez, los tenemos también nosotros en el sistema internacional. Situado afuera, claro. De tal forma que en conjunto la fortaleza viene dada porque recursos, el fondo de liquidez verdaderamente es líquido, ¿no es cierto? Los bancos tenemos también recursos en el exterior que son agregados a ese fondo de liquidez desde el punto de vista de los recursos que están disponibles y son parte de Reserva Internacional, como digo, conjuntamente todos estos elementos. Y desde el punto de vista de el dinero, cuando hablamos de la reserva decimos, a ver, ¿de quién es? Y hay que ser bien claro. El dinero de los bancos, no existe el banco, sino existen depositantes. El dinero es de los depositantes ecuatorianos. Así es. Si nosotros tenemos 2,8 millones de depositantes en el banco, los cuidamos. Es dinero de ellos. De tal manera que cuando hablamos, ¿no es cierto?, en que esto es dinero de los bancos, a ver, los bancos del membrete es del depositante, es el que tiene depositado $1 en la cuenta de ahorros y el que tiene 10,000, 100,000 y si son empresas, pues más dinero. Perfecto. Es dinero de los depositantes. Ese dinero
es el que está entonces en la Reserva Internacional. Está clarísimo. De nadie más. Bien, muchas gracias al economista Iván Andrade, presidente del Banco del Pacífico. Entonces, entre otras cosas, ya está explicado también que hay nuevos créditos hipotecarios y MIPYMES a bajo interés. La información está en la página web del Banco del Pacífico.